Hola, muy buenas, bienvenidos otra vez a un nuevo video. En esta oportunidad les traigo una nueva especialidad, la cual es pediatría. Y el tema que vamos a ver hoy es crisis asmática, ya que es una urgencia muy recurrente dentro de todo este mundo. ¿Sí? Mi nombre es Carlos Cordón Núñez y vamos a explicar el tema. Como siempre, vamos a empezar con qué? Con la parte de la definición. Pero ojo, el tema es crisis asmática. Para esto tenemos que recordar la definición propiamente dicha de qué? De asma. ¿Sí? Y vamos a recordar tres simples letras, H o I, o la palabra hoy, pero no con Y, sino con I latina. ¿Ya? Entonces, el asma es un estado de hiperreactividad bronquial, obstrucción reversible de la vía aérea e inflamación crónica, ¿sí? Siempre tenemos que recordar estas tres letras. Ahora, la crisis asmática propiamente dicha es un episodio agudo o subagudo de empeoramiento progresivo de la dificultad respiratoria, tos, sibilancias, opresión en el pecho o alguna combinación de todos estos síntomas, acompañados de una disminución progresiva en la función pulmonar, ¿sí? Todo esto vamos a ir explicándolo según avancemos, ¿ya? Ahora, para esto existen las formas de instauración o cómo se da el asma, ¿no? Existen dos formas, de una forma rápida y de una forma lenta. La forma rápida se da en un tiempo menor a 3 horas. El mecanismo es por broncoconstricción y los desencadenantes principalmente son alergenos inhalados, fármacos, alimentos, estrés emocional y ojo con estos dos últimos ítems. La respuesta terapéutica es más rápida y favorable y además es de mayor gravedad inicial y riesgo vital. Es importante memorizarse eso. Ahora, eso es en cuanto a la rápida, pero ¿qué pasa con la lenta? La lenta se va a dar en un tiempo de días o semanas. El mecanismo es inflamatorio. Los desencadenantes son infecciones de las vías respiratorias superiores o a un mal control de la enfermedad. Y acá la diferencia, ¿no? La respuesta terapéutica es más lenta y representan más del 80% de las crisis. ¿Ya? Entonces, esta es más común. Ahora, vamos a ver la etiología o las causas. Entonces, vamos a ir dividiéndolo en tres partes. Las causas ambientales, los fármacos y otros tipos de factores. ¿Sí? Dentro de los ambientales tenemos la exposición a alergenos, como cuáles, pólenes, ácaros, epitelio de mascotas, contaminantes atmosféricos, etcétera. Las infecciones respiratorias virales y el aire frío. ¿Ya? Bien claro con eso. Dentro de los fármacos, a los AINES, ¿cuáles son los AINES? El ibuprofeno, naproxeno, entre otros, ¿verdad? El ácido acetil salicílico, antibióticos y beta bloqueantes. Ahora, ¿qué otros factores también son causantes de crisis asmática? Por ejemplo, la escasa adherencia al tratamiento de mantenimiento, factores hormonales, psicológicos, como cuáles estrés o emociones intensas. También el ejercicio, veneno de himenópteros, como son las abejas y las avispas, los sulfitos y determinados colorantes y conservantes alimentarios. Muy bien, ahora, esto es muy importante. Esta es una tabla muy importante que tienen que saber, porque acá tendremos factores de riesgo asociados de padecer o para padecer una crisis vital de asma. Correcto, entonces siempre debemos tener en cuenta eso al momento que llega un paciente, ¿sí? Debemos preguntar o formularnos en la cabeza estos ítems, ¿para qué? Porque esto nos puede salvar de apuros, ¿ya? Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta de estos factores es que es una crisis actual de instalación rápida, ¿sí? Ojo, otra cosa, las crisis pasadas que motivaron a consultas o ingresos son importantes, ¿ya? Es importante preguntar, ¿sí? Si han habido múltiples consultas a los servicios de urgencia en el año previo, hospitalizaciones frecuentes en el año previo o episodios previos de ingreso en UCI, de intubación o de ventilación mecánica.
¿Ya? Siempre preguntamos eso. Ahora, existen otros factores relacionados con la enfermedad asmática crónica y su adecuado control, lo cual es una ausencia de control periódico. Y el otro ítem es abuso de agonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta, ¿ya? Como es el butamol, por ejemplo. Otro ítem es comorbilidad cardiovascular, y esto que muchos no preguntan, ¿ya? Condiciones psicológicas, psiquiátricas y sociales que dificulten la adhesión al tratamiento. ¿Como cuáles, profe? Como la alexitimia, ¿sí? Lo cual es una dificultad para identificar y describir emociones. Nada más, ¿ya? ¿Qué más? Actitudes de negación, ansiedad, depresión, psicosis. Listo, entonces debemos tener en cuenta esto, doctores. ¿Para qué? Para tratar bien a nuestros pacientes, ¿ya? Ahora, siguiendo, ¿cómo se hace el diagnóstico de una crisis asmática, doctores? La crisis asmática se diagnostica principalmente mediante la clínica, o sea, los signos y síntomas que presenta el paciente. Ahora, ¿cómo cuáles, doc? Como las sibilancias. ¿Qué más? Los síntomas ocurren o empeoran por la noche y despiertan al paciente. Esto es lo más importante. La saturación se encuentra disminuida y la frecuencia respiratoria aumentada. Y ojo con eso. Después, la tos que empeora por la noche, dificultad respiratoria y sensación de opresión torácica recurrente. ¿Ya? Aparte, tos, tirajes y disnea. ¿Sí? Entonces, bien clarito todos los signos y síntomas de nuestros pacientes. Ojo, si un paciente no viene con sibilancias, pero sí con el resto de síntomas, lo tratamos como una crisis asmática. Listo, porque las sibilancias no es algo patognomónico. Ojo, sí se presenta en muchos pacientes, pero no es algo patognomónico, o sea, que siempre va a estar. Claro, ahora, los síntomas inician o empeoran en la presencia de ejercicios, infecciones virales, alergenos, cambios de clima, expresiones emocionales, estrés o ciclos menstruales. ¿Por qué pongo esto, dirán ustedes? Porque siempre tienen que preguntar qué estuvo haciendo antes del episodio. Entonces, puede que primero estar enfermo, después haber estado quizás en polvo, cosas así, ¿no? Estrés o tuvo emociones fuertes, ¿verdad? Entonces, siempre debemos tener en cuenta esto. Y ojo, se hace una prueba de espirometría, pero no, ojo, pero no en la misma crisis asmática. Ya posteriormente los controles se hace la espirometría, ya en la cual la disminución en el flujo de aire expiratorio puede ser cuantificado por las medidas de función como el PEF o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el VEF1, ¿sí? Comparados con los previos del paciente. Entonces, estos valores van a estar cambiados o alterados, pero no nos centremos mucho en eso, solo es un dato, digamos, adicional, ¿sí? Nos centramos en la clínica, porque no van a ponerse a hacerle una espirometría a sus pacientes, porque le pueden matar, ¿ya? Entonces, nos centramos en el diagnóstico. Ahora, existen distintos scores. ¿Para qué? Para clasificar a estas crisis asmáticas, ¿ya? El más importante es el Pulmonary Score, ¿ya? El Pulmonary Score, ¿ya? Da 4 puntuaciones, de 0, 1, 2 y 3. ¿Y qué evalúa? Evalúa frecuencia respiratoria, sibilancias y uso de musculatura accesoria o de esternocleidomastoideo, ¿sí? Entonces, dentro de la frecuencia respiratoria se clasifica igual en menores a 6 años y mayores o iguales a 6 años. Ya debemos tener en cuenta eso. Y acá tenemos el resto de ítems, ¿sí? Las sibilancias, 0 es no, 1 final expiración, 2 toda la expiración y 3 inspiración y expiración sin estetoscopio. Entonces, esto es cuando hay sibilancias. Uso de esternocleidomastoideo. No es 0, incremento leve es 1, aumentado 2 y actividad máxima es 3. Entonces, acá vamos a puntuar de 0 a 3 cada ítem. Al último voy a hacer un caso clínico para que apliquemos todo lo que he ido explicando
y así que quede más claro, ¿sí? Y ojo con esta parte, si no hay sibilancias y la actividad del esternocleidomastoideo está aumentada, puntuar el apartado 3 con un, perdón, puntuar el apartado sibilancias con un 3. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa acá? No hay sibilancias, como les dije, no es patognomónico, pero si hay un uso del esternocleidomastoideo en actividad máxima o aumentada. ¿Sí? Entonces, si tenemos aumentada, automáticamente las sibilancias serán 3 de puntaje. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a este puntaje, se clasifica en crisis asmática leve, moderada y grave. Si es leve, de 0 a 3 puntos, moderada de 4 a 6 puntos y grave de 7 a 9 puntos. Y ojo, aquí digamos que hay una relación con la saturación de oxígeno, ¿sí? Entonces, si hay una saturación mayor al 94%, también se considera leve. Si está entre 91 y 94, es moderada. Y si es menor a 91, es grave, ¿sí? Y ojo con lo que dice acá, en caso de discordancia entre la puntuación clínica y la saturación de oxígeno, se utilizará el de mayor gravedad. Si tengo un pulmonary score de 5, por ejemplo, entonces sería una moderada, pero tengo una saturación de 89. Entonces eso automáticamente le hace que la tratemos como una crisis asmática grave, ¿sí? Seguimos. Y esta es una clasificación más completa, ¿no? Con distintos síntomas como disnea, el habla, frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial, el uso de la musculatura accesoria, sibilancias, nivel de conciencia, espirometría, saturación, entre otros, ¿sí? Pero el que más se usa es el pulmonary score, porque recuerden, estamos en un episodio en donde hay urgencia, ¿verdad? Ahora, tenemos distintas pruebas complementarias, ¿ya? Distintas pruebas complementarias para evaluar las crisis asmáticas. Como les dije, la espirometría, el AGA y reactantes, ¿sí? Como la PCR y la procalcitonina. Todos son importantes, ¿ya? Pero hay uno que es más importante, el cual es la radiografía. ¿Por qué es más importante? Porque, o por qué siempre debemos pedirla en una urgencia. Porque la radiografía nos va a brindar otros diagnósticos que están relacionados o son, digamos, complicaciones de la crisis asmática, ¿sí? Entonces, vamos a tener estos cinco o estas cinco complicaciones, como son neumomediastino, neumotórax, neumonía infecciosa, atelectasia e enfisema subcutáneo. ¿Sí? Entonces, bien claro con eso, que es pregunta de examen. ¿Cuáles son las complicaciones que se ven en la radiografía en una crisis asmática? Neumomediastino, neumotórax, neumonía infecciosa, atelectasia e enfisema subcutáneo. ¿Sí? Y ahora, el tratamiento. Este cuadro será nuestro guía. Ojo, nuestro guía. Voy a explicarles cómo se tratan las distintas crisis más adelante. Entonces, los beta 2 agonistas, por ejemplo, el butamol, corticoides, prednisona, entre otros, bromuro de hipatropio, oxigenoterapia y sulfato de magnesio. Acuérdense el orden, porque este orden ya indica la secuencia de cómo trataremos los distintos tipos de crisis, ¿sí? Ahora, vamos a ver, ya, entonces, nos llega un paciente, ¿sí? Nos llega un paciente, vemos todo eso y decimos, es una crisis leve, ¿ya? ¿Cómo tratamos a la crisis leve? Solamente con salbutamol, de 2 a 4 puff cada 20 minutos en una hora. Sí, pero ¿qué pasa? Vamos a hacernos una pregunta o vamos a reevaluar en una hora, ¿ya? Y acá sí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Sí mejora o no mejora el paciente? ¿Ya? En el caso que sí mejora, se le da de alta. Listo, chao, ya estás todo bien. Bacán. Y obviamente tiene que seguir un control periódico. Pero si no mejora, ¿qué pasa? Vamos a agregar corticoides, ¿ya? Como prednisona, prednisolona, hidrocortisona o metilprednisolona. Aquí están los distintos tipos de presentaciones y dosis o vías de administración. Sí, pero ojo,
También podemos decir que lo vamos a tratar como una crisis moderada. ¿Por qué? Porque la crisis moderada se trata con salbutamol, pero ya no serán de 2 a 4 puff, sino serán de 4 a 8 puff cada 20 minutos en una hora. Y a esto que agregamos agregamos un corticoide, como puede ser hidrocortisona en este caso, ¿no? También puede ser, por ejemplo, prednisona o metilprednisolona, que por ahí es un poco mejor, digamos, ¿ya? Entonces, la crisis moderada la tratamos de la siguiente forma. Es un salbutamol más un corticoide. Listo, entonces tenemos que la crisis leve solamente salbutamol y luego nos hacemos las preguntas, ¿verdad? Entonces, acá en la crisis moderada será lo mismo. Le damos este tratamiento, revaluamos en una hora y otra vez nos hacemos la pregunta, ¿mejoró? Si mejoró, lo tratamos como una crisis leve, como ya vimos anteriormente cómo se trata. Y si no mejora, agregamos bromuro de hipatropio, o sea que lo vamos a tratar como si fuera una crisis grave. Listo. La crisis grave, ¿cómo se trata? Con salbutamol, ya no de 4 a 8 puff, sino de 8 a 10 puff cada 20 minutos en una hora. Agregamos también corticoide, cualquiera a la elección, por ejemplo hidrocortisona, de 4 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas. Y bromuro de hipatropio, miren la dosis, de 4 a 8 puff cada 20 minutos por una hora. Y acompañado de esto siempre, y no se olviden, oxigenoterapia, de 6 a 8 litros por minuto. Otra vez revaluamos en una hora y nos preguntamos, ¿mejoró? Si mejora, lo pasamos a tratar como crisis moderada, ¿ya? Y en el caso que no mejore, agregamos lo que es sulfato de magnesio. ¿En cuánto? Una dosis de 40 a 75 miligramos por kilogramos por dosis. Correcto, entonces, todo este algoritmo es para ver cómo tratamos una crisis, tanto leve, como ya vimos, moderada, ¿sí? Y una crisis grave. Correcto, entonces, vamos a continuar. Ahí tenemos los grupos de medicamentos, su presentación, las dosis y la vía de administración de cada uno de estos. Listo. Ahora ya sabemos que nuestro paciente está bien, se va de alta. Tenemos que explicarle algo a la mamá y al papá, ¿sí? ¿Cómo se usa el inhalador con la aerocámara? ¿Cómo se usa? Entonces vienes y le dices, madre, padre, se usa de la siguiente forma. En primer lugar, van a destapar el inhalador y van a agitarlo. Después vamos a conectarlo a la cámara o la aerocámara, ¿verdad? Luego vamos a colocarle al, al bebé o a su niño y vamos a mantener la mascarilla apretada y pulsar solo una vez el inhalador. Mantenemos, ¿sí? Mantenemos. Y ahora, una vez que ya terminemos toda esta parte de los puffs, retiro el inhalador y ¿qué hago? Lo tapo, ¿sí? Y posteriormente lavo la boquita del bebé o del niño y la zona de contacto con la mascarilla. ¿Ya? Listo, hasta ahí es el tema. Ahora, vamos a ver un caso clínico muy rápidamente. ¿Para qué? Para aplicar todo lo que hemos aprendido. Entonces, dice que llega un paciente varón de 8 años con tiempo de enfermedad de 3 días. Inicia con congestión nasal y estornudos. Posteriormente se agrega tos seca de predominio nocturno, la cual se hace más intensa hasta el ingreso. Madre administra clorfenamina 5 mililitros cada 8 horas. Por la noche presenta febrícula de 37,8 grados centígrados que se repite en 2 oportunidades al día siguiente. Y aquí viene lo que más nos importa. Un día antes del ingreso se agrega dificultad respiratoria, fiebre de 38,5 grados. Ojo, la madre medica con salbutamol 2 puff cada 4 horas y paracetamol, ¿sí? De 7,5 mililitros, condicional con mejoría parcial. Dice, el día del ingreso la dificultad respiratoria se agrava y es ingresado por emergencia. Entonces, vamos a preguntarle los antecedentes personales. Dice que nace por cesárea, dado de alta conjunta. Entonces dice que recibió lactancia mixta hasta el año de vida.
Tuvo bronquiolitis a los 8 meses, diagnóstico de dermatitis atópica desde los 6 meses, rinitis alérgica a los 3 años y síndrome obstructivo no asociado a resfriados desde los 2 años y con hospitalizaciones frecuentes el año previo. Y entonces es un niño, digamos, que ha tenido distintos tipos de alergias, ¿verdad? Ya sea dermatitis, rinitis, entre otros. Y dice que recibe salbutamol en inhalador 3 a 4 veces por semana como rescate. Entonces, madre tiene el diagnóstico de asma bronquial y madre refiere que es poco comunicativo e impulsivo. Ojo con esto, ¿sí? E impulsivo. Entonces, signos vitales nos da la frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura, presión arterial, ¿sí? Saturación, vemos cómo está la saturación, la piel sonrosada, hidratada, tejido celular subcutáneo, cómo está la palpación, crepitación, cuello, cara anterior del tórax, la nariz con congestión, faringe eritematosa, oídos normales y ojo con el aparato respiratorio. Dice que hay un incremento de la musculatura accesoria con el uso de esternocleidomastoideo ha aumentado y hay un pasaje simétrico de aire en ambos campos pulmonares, sibilantes en toda la expiración. ¿Ya? Y el aparato cardiovascular, todo normal. Entonces, vamos a resaltar lo más importante. Es un niño de 8 años, frecuencia respiratoria aumentada de 52 por minuto, el aparato respiratorio con las siguientes características, como ya vimos, y la saturación de 90%. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificar con nuestro pulmonary score, ¿sí? Entonces, la edad es de 8 años, ya entonces nos centramos en esta parte. Y dice que tiene una frecuencia respiratoria de 52, o sea, ahí ya tiene 3 puntos. Listo. Sibilancias, dice que es en toda la expiración, con 2 puntos, ahí vamos 5 puntos. ¿Y qué pasa? El uso del esternocleidomastoideo está aumentado. Entonces sumamos 3 más 2 nos da un puntaje de 7. 7 es una crisis moderada, perdón, una crisis asmática grave. Y si vemos la saturación es de 90%, entonces ahí ambos nos dan que es una crisis asmática grave. Listo. Entonces, pero debemos siempre tener en cuenta estos factores de riesgos. ¿Qué nos dijo la mamá? ¿Y qué nos dijo la mamá? Nos dijo lo siguiente, y vamos a resaltarlo acá, que es poco comunicativo e impulsivo. ¿Sí? Entonces, como es poco comunicativo e impulsivo, tiene alguna condición psicológica ya, y social. Ya, entonces, ahí vemos un factor. Luego, hubo abuso de agonistas beta 2 adrenérgicos. ¿Ya? Y hospitalizaciones. Entonces, siguiendo con esto, ¿cómo tratamos a nuestro pacientito? Una crisis asmática grave. Trata con salbutamol, corticoide, bromuro de hipatropio y oxigenoterapia. Clarito, ¿verdad? Ahora, reevaluamos en una hora. ¿Mejoró o no mejoró? Si mejora, lo tratamos como crisis moderada. Como ven, es un tratamiento escalonado. Y si no mejora, se le da sulfato de magnesio, ¿verdad? De 40 a 75 miligramos por kilogramo por dosis. Se le manda a hacer pruebas complementarias, como cuáles: radiografía de tórax, haga espirometría, PCR y procalcitonina, siendo la radiografía de tórax la más importante, junto al haga, PCR y procalcitonina. Y la espirometría la podemos hacer posterior. Ya primero tenemos que rescatarlo de esta crisis. Listo. Y posteriormente, ¿qué hacemos? Le enseñamos a los padres cómo usar el inhalador correctamente. Y listo, hasta aquí llegamos con este nuevo video de crisis asmática en pediatría. Muchísimas gracias por su atención. No olviden dejar su like y suscribirse. Y de igual forma, síganme en Instagram. El perfil es Carlos Córdoba N-bajo. Ojo, voy a dar un pequeño regalo por los 50 suscriptores. ¿Ya? La dinámica es la siguiente. Tienen que enviar un mensaje a mi perfil de Instagram, que es Carlos Córdoba N-bajo, con dos palabras: giveaway libros o regalos libros. ¿Ya? Y yo les daré un link con acceso a una biblioteca virtual que yo tengo con muchísimos libros de medicina humana. Entonces, listo chicos, hasta ahí llegó el video. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.